Que la gracia y la bendición de Dios sea en cada una de las vidas que a esta hora se conectan en esta iglesia por las casas. Gracias por darnos la oportunidad de ministrarle la palabra del Señor a cada uno de sus corazones. Es nuestro mayor deseo y oración de que Dios tenga una palabra que dar a su vida y que fortalezca su ánimo, su espíritu, y que podamos juntos congregarnos en esta iglesia del Señor. Recuerde, hay peligro, hay dificultad, hay un virus, pero también hay palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer a esta hora. Yo quiero, mis amados hermanos, que pensemos un poquito en aquellas cosas que a veces se nos olvidan, en aquellas cosas que a veces nosotros pasamos por alto. Por eso quiero que meditemos un poquito bajo este tema, que no se nos olvide, que nunca se nos vaya a olvidar. Para eso quiero ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos porque la palabra de Dios se predica a sí misma, y dice así la palabra de Dios, diciendo Dios a través de Moisés al pueblo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te dé el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Si usted se da cuenta, aquí está narrando la historia del pueblo de Dios allá en el desierto, cuando fueron sacados de Egipto para acá. Estamos en el libro de Deuteronomio. Ya he compartido de este libro y he explicado que Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Eso significa Deuteronomios. Y se trata de una serie de mensajes de despedida que Moisés dirigió al pueblo israelita mientras el pueblo se preparaba para entrar a la tierra prometida, y Moisés se preparaba para entregar su alma al Creador. La mayoría de las personas que estaban junto a Moisés eran gente ya de una nueva generación, que nacieron en los 40 años que el pueblo pasó en el desierto. Esa era la gente que había estado ahí. Los demás, sus padres ya habían muerto, y ahora el tiempo se acercaba, estaban por iniciar una nueva etapa, o como decimos ahora, un nuevo comienzo. Y a mí me hacía pensar eso, que estaban como nosotros estamos ahora, que empiezan a abrir una cosa, que se empiezan a ver en los cultos presenciales, que se empiezan a accionar esto, lo otro, los viajes, etcétera, etcétera. Un nuevo comienzo. Así estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Así es de que el Señor habla a través de Moisés y les da mensajes a ellos de que se mantengan bien. Todos esos mensajes les recuerda todo lo que ellos habían tenido que pasar en esa travesía de 40 años, que habían sido complejos, habían sido años peligrosos, pero también habían sido años en los cuales ellos habían visto señales, prodigios y maravillas. Y yo también lo comparo con nosotros, que hemos estado desde marzo para acá en esta etapa de pandemia mundial, algunos guardados, otros en cuarentena, otros sufriendo enfermedades, viendo milagros de Dios, viendo milagros de provisión, viendo cómo el Señor se manifiesta y se glorifica en nuestras vidas. Pero
El Señor está a través de lo que estaba diciéndole a Moisés, que al pueblo que recordara, también diciéndonos a nosotros, que no se nos olvide lo que acabamos de pasar, que no se nos olvide donde hemos estado. Mire, todo dice la Biblia en 1 Corintios 10 del 1 al 12, si usted quiere leerlo, dice que todos estuvieron bajo la nube, todos tuvieron las mismas oportunidades, pero no todos las aprovecharon. ¿Sabe usted que de todo el grupo de personas que salió de Egipto, no todos entraron a la tierra prometida? Solo 2 de los que salieron de Egipto mayores de 20 años, solo 2, Josué y Caleb, entraron. Ninguno murió en el desierto atacado por las fieras. Ninguno murió de hambre, ninguno murió de sed. Lea la Biblia, porque Dios fue provisión para ellos. Los que murieron, los que se quedaron en el desierto, fueron porque dudaron, porque se desanimaron, porque se quedaron atrás, porque se rebelaron, porque se quejaron, porque quisieron volverse a Egipto y en el trayecto de regreso ahí murieron. Por eso vale la pena que en este momento hagamos un recordatorio de qué ha sido Dios para nosotros en este periodo de crisis. No ha terminado, pero está ya haciendo un nuevo comienzo. Estamos como a la ribera del río Jordán, como se encontraba el pueblo de Israel. Ya de ahí vemos la tierra prometida. Nosotros estamos quizás a la ribera de la apertura de todas las cosas como eran antes, aprendiendo las medidas higiénicas, aprendiendo los distanciamientos, aprendiendo a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, mis amados hermanos, dejémonos aconsejar por la palabra de Dios a esta hora, que nos dice que no se te olvide. ¿Qué es lo que no se nos debe de olvidar? Mire, del versículo 11 al 14, ahí en el mismo capítulo 8 de Deuteronomio, vamos a volverla a leer. Oiga lo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitar, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres, dice el Señor, se te aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que no se nos olvide que no se nos olvide de dónde acabamos de salir. Como les digo, no hemos salido todavía, pero que no se nos olvide lo que acabamos de pasar. El pueblo tenía que recordar lo que era antes. El pueblo tenía que recordar lo que había vivido para que sus corazones estuvieran agradecidos con Dios. Qué tristeza, qué dolor nos da a los pastores y a las personas que amamos a Dios, de que hayan otros que, habiendo sido protegidos por Dios, cuidados por Dios en esta etapa de crisis, en esta crisis o pandemia mundial, en vez de acercarse a Dios, se han apartado del Señor. Por eso el Señor nos dice que no se te olvide. ¿Qué no se nos debe de olvidar? ¿De dónde salimos? ¿Qué fue lo que sucedió? Hay que recordar de dónde hemos salido. Igual los que somos cristianos, recordemos que estábamos prisioneros allá en Egipto. Nuestro Egipto era el mundo. Allá Faraón, símbolo de Satanás. Ahora Dios nos ha traído, nos ha encaminado, nos ha bendecido. Que no se nos olvide de dónde Dios nos rescató, para que tengamos esa gratitud para con Dios. Nos ha traído de las tinieblas, dice Pedro, a su luz admirable. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho nación santa, pueblo escogido por Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Éramos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Vivíamos oprimidos en el mundo por los vicios y todas esas cosas. Ahora podemos descansar de Dios. Hagamos memoria también de todos los acontecimientos que en esta crisis, que en esta pandemia hemos vivido. Cuántos momentos llegó el temor a tocar tu puerta, llegó la necesidad, te quitaron el trabajo, perdiste quizás tus posesiones, tus ahorros. Mire, yo agradecí a Dios de que nos dio sabiduría a algunos. Porque hace años Dios habló a mi corazón y me dijo cómo administrar mi dinero. De lo que recibo, me dijo, la 10ª parte es mía. Y eso es ineludible, la 10ª parte es del Señor. Eso es lo que Dios habló a mi corazón. Y me dijo, y el 5% tienes que ahorrarlo, requíntalo. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Y mire, hermano, mire, amigo, en esta pandemia, los que pudimos hacer ahorro, gloria a Dios por esos ahorros. Que no se nos olvide, Dios nos preparó para entrar a esto y hoy nos está preparando para entrar, pero nos está diciendo que no se nos olvide que no se nos olvide de dónde salimos, de dónde estamos saliendo ahorita, de una gran crisis.
Quizás muchos de ustedes estuvieron ahí enfermos y hubieron días o momentos en que se sintieron agonizar o tuvieron un pariente. Que no se te olvide que ahí te agarraste del Señor. Y si Dios decidió llevarte a su ser querido, es porque era el tiempo de Dios. Y ese ser querido, si era cristiano, está disfrutando en la presencia de Dios. La Biblia lo dice, lo respalda, y algunos que han tenido la experiencia de pasar en ese momento entre la vida y la muerte dicen que es un momento precioso, no hay dolor, no hay tristeza, no sufre el que se va con Cristo, sufrimos los que nos quedamos, pero que no se nos olvide eso, también que no se nos olvide para que nosotros no querramos apartarnos de Dios. Mira el versículo 15, lo que Moisés le decía al pueblo, le decía, no se te olvide que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, le dice, lleno de serpientes ardientes, lleno de escorpiones y de sed por donde no había agua, y él te hizo brotar, te sacó agua de la roca del pedernal. Le dice Dios a Moisés, recuérdale al pueblo, que no se les olvide. Dios espera, hermanos, que después de pasar crisis, situaciones difíciles como las que hemos vivido, que no se nos olviden las lecciones que aprendimos. Dice al pueblo que lo hizo pasar por desierto grande. ¿Sabe qué son los desiertos? Las dificultades, los problemas que la vida nos da, pero esos problemas y dificultades tienen un propósito de parte de Dios. ¿Cuál será el propósito de parte de Dios? Dice Deuteronomio 8:2 que era afligirnos, probarnos para saber lo que había en nuestro corazón. ¿Afligirnos para qué? Para que fuéramos sensibles a la voz de Dios. Mire, si yo creo que en estos momentos lo que hemos podido aprovechar esta pandemia, este encuartelamiento que hemos tenido en casa, hemos aprovechado para ser sensibles a la voz de Dios, para probarnos, o sea, aprendamos a conocernos. ¿Cómo es posible que en 3-4 meses haya cambiado mi amor por Dios, cuando Dios dio lo mejor que tenía para mí? Él nos estaba probando. ¿Probando qué? Que nosotros, no probarnos Él si Él nos conoce, que nosotros nos aprendamos a conocer. ¿Por qué? Porque dice, para que sepamos qué hay en nuestro corazón, qué tanto has amado con Dios. Y yo te digo, si tú eres una persona que te has desviado del Señor, si tú eres una persona que te has alejado del Señor, no pongas excusa porque no hay iglesia abierta, no pongas excusa porque esta iglesia por las casas ha estado abierto todos los días, las 24 horas del día. Cuando tú has necesitado una palabra, ahí he estado dispuesta, porque Dios así lo permitió, porque Dios nos impulsó. El propósito de Dios en medio de todo esto, dice la palabra de Dios, es disciplinarnos como lo fue para el pueblo de Israel. Proverbios 15:32 dice que la disciplina es necesaria. El que tiene en poco la disciplina, dice la palabra, menosprecia su alma. Dice el Señor en Hebreos 12:5 y 6, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, dice, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces esta disciplina, estos momentos han sido para nuestra bendición, porque es necesario. Dios necesitaba, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Qué padre, buen padre es aquel que no corrige a sus hijos? Si tú no corriges a tus hijos, no los amas. La Biblia dice en Proverbios que el padre que ama a sus hijos desde temprano los corrige y los castiga. Eso no quiere decir palos. Disciplina quiere decir orientación, dirección, poner límites y enseñar a caminar sobre esos límites. Hebreos 12:11 dice, es verdad, dice el escritor a los hebreos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que es de tristeza. ¿O no ha sido tristeza muchas de las cosas que hemos tenido que enfrentar en medio de esta pandemia? Pero después dice, da fruto apacible de justicia. ¿Pero quién? Aquellos que en ella han sido ejercitados. Hermana, hermano, ¿te has ejercitado tú en la disciplina del Señor? Hemos tratado de aprender algo en medio de esta situación que estamos viviendo. Entonces que no se nos olvide por dónde pasamos para no apartarnos del Señor. Tercero, que no se nos olvide lo que hemos experimentado para siempre darle la gloria al Señor. Mira el versículo 16, dice que Dios te sustentó, le dice, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, dice, hacerte bien. ¿Sabe que ese versículo lo podemos aplicar a nosotros en esta crisis?
Israel en medio del desierto vio milagros y la mano de Dios moverse. Les proveyó agua, les envió maná. No había nada en el desierto, no había dónde comprar, igual que nosotros. Mire, aunque tenían dinero, no había dónde comprar. Muchos de nosotros en casa no podíamos salir, y aunque tuviéramos dinero, no podíamos salir los primeros días. Después había que tener un número de DUI que coincidiera los dígitos para poder salir. Y después la gente se desenfrenó y muchos fueron a caer enfermos y otros por desobedientes murieron ahí. Israel vio esa provisión de agua, de maná, de carne, que Dios los guiaba con columna de fuego en la noche, con una nube en el día, los protegía del sol, iba adelante como guía, iba atrás a la retaguardia para protegerlos de los enemigos, y por eso nadie murió allá en el desierto comido de las fieras. ¿Y tú qué experimentaste en medio de esta pandemia? ¿Cuántos experimentamos, hermanos, que alguien llegó a tocar la puerta y te llevó comida? Tú no pediste, tú oraste y Dios te proveyó. Que no se te olvide lo que hemos experimentado para darle la gloria a Dios. Yo recuerdo un día, dije en mi corazón, ni siquiera lo dije a mi familia: ay, no tengo ganas de cocinar, porque todos los 3 tiempos había que cocinar y había que hacer refrigerios, y todo el mundo, como al no salir, todos tienen hambre. ¿Cuántos no engordaron en medio de esta pandemia? Y eso que nos hacía falta alimento, ¿verdad? Y dije yo: ay, no quisiera cocinar, no porque me cayera mal, sino que estaba cansada. Fíjese que ese día Dios tocó el corazón de un hermano, que yo sé que me está viendo a esta hora, y la gloria es para el Señor, hermano. Nadie le dijo nada, pero él sintió en su corazón que quizás teníamos ganas de comer. Yo me imagino lo que ellos como familia iban a comer, y compró unas porciones de pollo rostizado y lo llevó a casita. Así obró Dios. ¿Cómo olvidar yo eso que Dios hizo? Y sabe, no podíamos salir, y llegó a la puerta de la casa, tocó, abrimos y dijo: aquí les manda el Señor. Qué bonito, hermano, mire, y hasta tuvo el detallito de llevar unos pancitos chiquitos para la hora del café, porque como salvadoreños somos y santanecos hay que chuponear a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Así es Dios. ¿Cómo olvidar lo que Dios ha hecho? Que no se te olvide lo que hemos experimentado, para que le demos siempre la gloria a Dios. Piensa que has experimentado. Que no se te olvide dónde estamos hoy, para no llenarnos de vanagloria. Mire lo que le dijo el Señor en el versículo 17 y 18, siempre de Deuteronomio 8. Le dice el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés de la manera siguiente: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. A los que ya tienen ahora trabajo, ya llevan provisión a su casa. Si no, dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Que no se nos olvide a dónde nos ha traído hoy. Quizás no tenías trabajo antes de la pandemia y hoy tienes un trabajo. Gloria a Dios. Por eso yo conozco varias personas que esa es su situación. Que no se te olvide dónde estás ahora. Ahora ya puedes salir, ya puedes ir a comprar. Ahora has estado dando hasta clases a tus hijos. Que no se nos sube el humo, hermanos. Por favor, démosle siempre la gloria a Dios. El apóstol Pablo lo explicó de esta manera en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, dijo, y por Él, y para Él son todas las cosas. Por eso, dijo Pablo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo selló como quien dice: que así sea. Eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, David expresó eso. Y le dijo a David, a Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Mire qué lindo lo que David expresaba. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Que no se nos olvide dónde estamos hoy, que no nos llenemos de humo. Quizás pasamos enfermedad y no podíamos ir a los médicos porque las consultas estaban prohibidas. Solo se atendían emergencias y se dictaminaba que era emergencia. ¿Y cuántos pasamos crisis ahí en casa? ¿Cuántos pasamos situaciones? ¿Cuántos tuvimos que cuidar enfermos en casa?
Y si hoy estamos hasta aquí, es por la bendita gracia de Dios. Porque el médico divino también nos visitó. El Dios de la provisión nos visitó. Jehová Jireh, Jehová nuestro pastor también estuvo allí. Jehová Rafa, ahí estuvo Él para sanar, para fortalecer, para ministrar. Ahí estuvo, vimos la gloria de Dios. Así que si estamos ahora aquí, es por la bendita gracia de Dios. Que no se nos olvide. Y que nunca se te olvide el propósito por el cual hemos sido creados por Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Ahí en el versículo 11 y 12, por favor lea conmigo estos dos versículos. En él dice Pablo: asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, oiga, ahí está el propósito, que seamos para alabanza de la gloria. Nosotros los que primeramente, dice Pablo, esperábamos en Cristo. Y sabe que en él mismo también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice Pablo, con el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que ahora le demos alabanza y gloria a Él, que ahora contemos a otros las grandes maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Como dice Juan 4:23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Lo ha encontrado en ti, hermano? ¿Lo has encontrado en ti, hermana? ¿O huiste de la presencia del Señor? ¿O se te olvidó lo que Dios hizo contigo? ¿O eres un mal agradecido que no has podido rendirte a los pies del Señor? ¿Con qué propósito? Dios quiere que descubramos el propósito. Primero, la alabanza de su gloria. Y segundo, los planes que Él estableció. Yo no me voy a cansar de repetir Jeremías 29:11, porque yo sé, dice Jehová, los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para darles el fin que os he preparado. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que, mis queridos hermanos, la palabra de Dios para nosotros a esta hora es que nunca se nos olvide. Primero, de dónde salimos, ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Segundo, por dónde acabamos de pasar, ¿para qué? Para no apartarnos de Dios. ¿A quién más iremos si solo Jehová tiene palabras de vida eterna? Tercero, que no se olvide lo que hemos experimentado, para que eso afirme nuestra creencia en el Señor. Cuarto, que no se nos olvide a dónde estamos hoy, para no llenarnos de vanagloria, sino que darle la gloria al Señor. Y por último, que no se nos olvide el propósito para el cual fuimos llamados, para no dejar de servir. Así que reflexionemos en esto y que no se nos olvide. Hay una alabanza preciosa, dice: si acaso se te olvida. Vamos allá a los pies del madero. A mí me encanta irme ahí cuando tengo problemas, cuando tengo dudas. Yo me voy al momento en que estuve a los pies del Señor, porque esa fue la visión de mi conversión, a los pies del madero, abriendo mi corazón a Jesús. Por eso te invito a ti también, querido amigo, abre tu corazón a Jesús, que no se te olvide. Yo te voy a decir, tú no estás aquí porque eres campeón, tú estás aquí porque aunque tú no lo sepas ni lo conozcas, Dios ha estado trabajando en tu vida porque te ama. Abre tu corazón a Jesús, reconoce que has pecado, reconoce que Jesús murió en la cruz para perdonarte a ti y librarte de todo pecado y de toda maldad. Ábrele tu corazón, invítalo a entrar a Él. ¿Cómo hacerlo? Te dejamos al final esta oración para que la repitas y nos hagas saber si lo haces, no para contar un número, sino para ayudarte en este nuevo caminar en el Señor. Y a ti, mi hermano, que nunca se te olvide, y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados.
límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.